Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Bueno, volvámonos a Segunda de Crónicas capítulo 20. Estamos estudiando este pasaje desde la semana anterior. Si ustedes me dejarán hoy, voy a terminarlo. Vamos a ver si me dejan. Hace 8 días planteamos la primera parte, o sea, el versículo número 1. Estábamos hablando de Israel en una época, la época cuando ya empiezan a subir hacia la tierra prometida. Después de 40 años en el desierto, ellos tenían que pasar por 3 territorios: el reino de Edom, el reino de Moab y el reino de Amón, antes de entrar a la tierra prometida. Ya habíamos estudiado cómo de alguna forma Dios les había advertido de que no tocaran para nada esos territorios, que todo lo que ellos en el camino consumieran, agua o alimentos, pastos para su ganado, todo aquello que consumieran debían cancelarlo. Y decíamos que la razón fundamental es porque estos pueblos de Moab, de Amón, de Edom, son descendientes de todas maneras de la familia de Abraham. Unos son descendientes de Esaú y otros son descendientes de Lot. Así que decíamos, Dios a ellos les había entregado esa porción de territorio, y cuando Dios da, Dios nunca quita. Si no, se le pudre la orejita, decía el dicho, ¿recuerdan? El que da y quita, se le pudre la orejita. Dios da y permanece fiel a lo que Él ha dado o ha prometido. Dios les había dicho a Abraham que a toda su descendencia bendecería, y así lo está haciendo. Dios está protegiendo a estas naciones. Por eso Israel debe subir y debe entrar a la tierra de Israel sin tomar territorio adicional. Muy bien, habíamos estado hablando entonces de cuando ya Israel subió, tomó posesión. Este es el camino real. Decíamos que había desde Egipto, 40 años tardaron, entraron, se posicionaron y empezaron las diferentes etapas o épocas de Israel ya en esa tierra. Llegamos para el capítulo 20 a la época de la monarquía, donde Israel dividido, Judá por un lado, Israel por otro, estaba gobernado por reyes. Cada uno de esos dos gobiernos, de esos dos reinos, tenía gobiernos a través de reyes. Y estamos enfocándonos en Judá, la parte norte de Israel, y allí está reinando en esa época Josafat. Así que estamos hablando de Josafat en la época de Israel dividido, después de haber entrado en posesión a la tierra prometida. Habíamos estudiado el capítulo 20, versículo 1, habíamos meditado en el versículo 10, cuando nos habla que vinieron estas naciones que ellos habían obviado atacar junto con Siria. Vinieron y se reunieron en la ciudad de Engadí. Decíamos que Engadí quedaba ya en el territorio de Israel, en la parte sur. Gracias, Claudita. Ahí está Engadí. Así que estamos ante una seria amenaza y ante una invasión inminente. Así se encuentra Josafat. Y habíamos dicho que obviamente en esas circunstancias y situaciones uno tiene que tomar decisiones. En la vida lo peor que uno puede hacer es no tomar decisiones. Puede que uno se equivoque al tomar decisiones, pero es peor equivocarse por no haberlas tomado. Muchas personas, por los temores, miedos que manejan en sus vidas ante las circunstancias difíciles, optan más bien por esperar a ver qué va a pasar. Créanme que lo único que puede suceder es que se compliquen las cosas mucho más. Hay que tomar decisiones, solo que esas decisiones tienen que ser bien capitalizadas. Vamos a meternos en el versículo 2, vamos a retomar el tema allí en el versículo 2 del capítulo 20. Dice: y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces decíamos 3 cosas y retomamos allá aquí el tema. Primero, que la primera reacción que experimenta Josafat es una reacción normal, natural y humana, y es tener temor. Decíamos que quien diga que no experimenta temor o está muerto o es mentiroso, porque normalmente ante situaciones, y obviamente situaciones que van mucho más allá de lo que nosotros en capacidad podemos solventar, nos generan temor. Y no es malo el temor. Decíamos que el temor es un ADN protector que Dios nos ha dado,
El temor nos permite evaluar situaciones y tomar medidas para obviamente enfrentarlas y superarlas. Así que el temor no es malo, y cuando la Biblia dice que lo primero que experimentó Josafat fue el temor, no estamos hablando de una debilidad, sino simplemente de una acción normal, una reacción ante situaciones difíciles. Lo que sigue sí es definitivo. Dice que cuando él experimentó temor, se humilló ante Dios. Y decíamos, en la vida el problema es ante quién nos vamos a humillar. No es humillarse, sino ante quién. Si usted no se humilla ante Dios, como lo hizo Josafat, tarde o temprano tendrá que humillarse ante Moab, Amón, Edom, los sirios. Tarde o temprano tendrá uno que doblegarse ante las personas, ante las circunstancias. El problema aquí es que uno se humilla finalmente. Solo depende de quién elija usted para humillarse. Josafat hizo lo correcto. No se humilló ante Edom, no se humilló ante Moab, no se humilló ante los sirios. Vino a la presencia de Dios y ante él se humilló. La actitud de reconocer que no somos suficientes de nosotros mismos es vital en la vida. Solo que eso me debe llevar ante aquel que es capaz de fortalecerme y suplirme en todo lo que me haga falta. Lo segundo que hizo entonces es humilló. Lo tercero es convocó a todo el pueblo para buscar a Dios en ayuda. Decíamos que en las dos partes que se mencionan, que vinieron las aldeas y los pueblos y se congregaron en Jerusalén, dice primero a pedir socorro al Señor y segundo dice pedir ayuda. Yo pienso que el orden normal de las cosas es primero uno pide ayuda. Gran parte de nuestra vida vivimos haciéndolo nosotros solos. Cuando de alguna forma nos dieron la oportunidad de conocer que Dios estaba a nuestro lado y quería ayudarnos, lo involucramos en nuestra vida como ayuda. Por eso muchas personas hablan de Dios como aquel que les ayuda, y eso es importante. Ese es un paso más allá de creer que por uno mismo solo y suficiente es. Con Dios ya tenemos ayuda, pero la tercera es cuando yo reconozco que no solamente necesito ayuda de Dios, sino que necesito que Dios intervenga, porque yo no le puedo ayudar a Él en nada. Dios no solamente está a mi lado para respaldar lo que yo quiero. Hay momentos en que yo no sé qué hacer y lo único que le pido a Dios es póngase usted al frente y haga lo que tenga que hacer. En ese caso ya Dios no es mi ayuda, Dios es mi socorro. Y hay momentos en la vida en que uno tiene que reconocer que no hay nada que hacer. Si Dios no interviene, no podrá darse una respuesta a favor nuestro. Así que ellos clamaron por socorro de Dios y efectivamente vamos a ver cómo Dios respondió. Entonces es convocatoria a buscar a Dios, a pedir ayuda, y lo hicieron de una forma especial, en ayuno. Y decíamos que involucraron a toda la familia. En el versículo 13 se dice que vinieron los niños, las esposas, los esposos, vinieron los hombres de guerra, los que no lo eran. Vinieron todos a buscar a Dios para pedir socorro y ayuda en ayuno. El ayuno es una de nuestras armas más importantes de las cuales disponemos para enfrentar nuestros problemas. El ayuno no es aguantar hambre, el ayuno es buscar el tiempo donde normalmente dedico a tomar alimentos para irme a orar y a buscar la presencia de Dios. Muy bien, hasta ahí estamos haciendo todo un resumen, una introducción. Gracias, muy amable. Entonces vamos a retomar ahora de aquí en adelante ya 3 días importantes en esta historia de 2 de Crónicas 20. 3 días importantes. Cuando se convocó, cuando se invitó, obviamente la gente aceptó y vinieron. Vamos a hablar del primer día, el día de la convocatoria de ayuno. Para nosotros sería los martes. Los martes es un día en que la iglesia está ayunando. Puede que la iglesia no esté toda reunida el martes ayunando por las actividades laborales, actividades académicas y distancias. Pero normalmente el martes es nuestro día de ayuno. Convocamos a una reunión a las 12 del día para aquellos que tienen disponibilidad. Hemos pensado que en el tiempo futuro podamos tener otros espacios para aquellos que el martes al mediodía no pueden venir y tener otros espacios de estar juntos, porque si la convocatoria es hecha para todos es porque es importante que todos estemos involucrados en el asunto. Muy bien, entonces en el versículo 5 dice: Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. El día del ayuno, quien tomó la iniciativa no fue el encargado del templo, diríamos el encargado de la alabanza, la adoración, el encargado de la intercesión, el encargado de ministrar a Dios en nombre del pueblo, sino quien tomó la iniciativa fue el liderazgo mismo.
Josafat. El mismo rey se puso al frente. No era una de sus funciones fundamentales. Obviamente él participaba de toda actividad de celebración a Dios, pero él tenía que ver más con el gobierno. Quienes se encargaban de estas actividades que tienen que ver con el templo, con la oración y los sacrificios, eran los sacerdotes. Y obviamente el sumo sacerdote sería la persona adecuada e indicada para que asumiera la dirección del ayuno. Pero aquí lo que estamos notando es que no es una actividad que se debe hacer, sino una actividad en la que uno se debe involucrar. ¿Comenzando desde quién? Desde el liderazgo. A veces nosotros dejamos esa actividad para otras personas, ¿como quiénes? Las personas mayores de 60 años que no tienen ya nada que hacer, entonces que se dediquen a orar. Los niños pequeños que se dediquen a orar. Los hombres decimos, nosotros salimos a trabajar, las mujeres que oren. Y la verdad es que aquí lo que está planteando la Biblia es que todos y cada uno de nosotros, comenzando con la cabeza, debe involucrarse en esta convocatoria de ayuno. Muy bien, ¿lo hicieron dónde? En el templo. El templo había pasado por experiencias de destrucción, reconstrucción, por remodelación. En esta época es una época de remodelación del templo. Había sido abandonado por muchos años. Eso llevó a que el templo hubiese obviamente permitido mugre, desorden, cosas que no se debían guardar en el templo estaban guardadas. Una de las cosas que Josafat hizo fue empezar a despojar de todas aquellas cosas que el templo no debía tener. Y limpiaron el templo, lo arreglaron, y allí fue donde se reunieron. Porque obviamente cada lugar está destinado para un oficio o función, ¿cierto? Ese es el lugar donde el pueblo debe buscar a Dios. Para ellos el contexto es directo y no tiene lugar a dudas. ¿Dónde se encuentra el pueblo con Dios? En el templo. Eso aún perdura en tradiciones como la católica, donde muchas veces la gente siente y experimenta que si no va a una iglesia, como que la comunión con Dios no es como debiera ser. Y muchas veces aún el cristiano mantiene esa tradición de que es en la iglesia el único lugar, y si no es en la iglesia, entonces no tenemos comunión con Dios. Hoy, a Dios gracias, esa connotación tiene unas características más amplias. La Biblia comienza diciendo que cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo. Así que cada uno de nosotros puede en su privacidad convocar a Dios, invitar a Dios a formar parte de esa relación de comunión, y seguramente allí hace presencia Dios con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero también la Biblia nos invita a congregarnos, dice, no dejando de congregarse como algunos acostumbran, sino que nos reunamos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso está escrito en el libro de Hebreos. De alguna manera, no solamente lo individual, la vocación o devoción individual, sino también la colectiva es necesario. En este caso, obviamente en el templo se hacía. Si nosotros, Dios la gracia, nos ha permitido tener este lugar debe ser usado para lo que Dios nos lo dio. A veces nosotros vemos que durante la semana hay un desperdicio de uso en el tiempo. ¿Por qué? Porque durante la semana tenemos apenas reunión de ayuno los martes, reunión de tiempos completos los miércoles, capacitación en la noche de los mismos miércoles, tenemos vigilia el segundo viernes de cada mes, tenemos la reunión de sábado, de domingo, tenemos células y citas de edificación, pero aún hay horas en el día en que la casa está completamente disponible pero no utilizada. Y la verdad es que uno debe utilizar lo que Dios le dio. ¿Para qué Dios me da las cosas? Para que las use. Tenga cuidado con pedir y acumular. Puede caer usted en esa tendencia. ¿Ha visto el programa de acumuladores? Que van guardando y se vuelve un acumulador sin disfrutar de nada de lo que tiene. Cuando usted le pida a Dios que sea conforme a lo que necesita, y una vez Dios le responda, úselo conforme a lo que Dios le dio. Así que si había templo era para allí convocar y reunir a la gente. Damos gracias a Dios por nuestra sede y estamos orando obviamente porque Dios nos permita extendernos a muchas más donde la gente tenga un espacio para reunirse. Y finalmente no solamente se reunieron en un lugar, sino que el lugar, dice, estaba remodelado. Y de alguna forma, hablemos, después de mucho trabajo, lo limpiaron, lo pintaron, lo arreglaron, estaba 1A. Y entonces la pregunta es invitar a la gente, y vienen con niños y vienen de lejanos lugares y seguramente se va a ensuciar, ¿cierto? Y sí, yo soy compulsivo, un poco menos de lo que era en el pasado, con respecto a aseo, a limpieza, a que las cosas estén bien, pero créame que me ha tocado relajarme obligatoriamente.
Porque si usted tiene niños, los niños obviamente actúan, y aunque usted les diga que conserven, que cuiden, que guarden, que recojan, normalmente no lo hacen. Los profesores al finalizar el arca los días sábados tienen que recoger muchas cosas que los niños usaron durante la actividad. Pero yo normalmente los domingos ya en la mañana y el lunes, cuando ya se hace el aseo definitivo de la sede, encuentro las manos en los espejos, ¿cierto? Muchas veces en las paredes. ¿Qué hay que hacer? Limpiar. ¿Cuál es el problema? ¿Para qué tenemos las cosas? Para usarlas. Y cuando se ensucian hay que limpiarlas. Esto la tenían recién limpiada. ¿Qué dirían? No, hagamos la reunión afuera. No, un momentico, hagámosla donde tenemos que hacerla, y no importa lo que suceda, que luego tengamos que corregir, en este caso asear. Tenga cuidado de tener cosas que solamente usted quiere mostrar y no usar. Y no las quiere usar porque se deterioran, porque se ensucian, porque se dañan. Tenga cuidado. Dios le ha dado las cosas, úselas. Su vehículo, su casa, su profesión, su habilidad, su conocimiento, tantas cosas que usted tiene, úselas. Porque eso de mantenerlas nuevas y usted llegue al cielo a decirle, Señor, nunca las estrené, dijo, majadero, era para que las hubiese usado. Yo no quería que nunca las estrenara, no, yo no quería eso, yo quería que las usara, y que las usara en beneficio también de otros. Muy bien, entonces llegamos a ese momento, estamos en el templo, la gente está reunida, hombres, mujeres, niños, adultos, jóvenes, todos están allí. ¿Y qué sucedió? Viene una parte importante, la oración que se hizo. Versículo 6. El que está orando es Josafat, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tu Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Mire, la oración es fundamental, pero la oración bien fundamentada es fundamental. A veces nuestras oraciones son respuestas emocionales a situaciones. Obviamente cualquier persona en necesidad va a clamar. Y usted escucha muchas veces, Dios, ayúdame. Pues eso es muy a veces de cliché. Son respuestas naturales ante una situación de adversidad. Pero aquí encontramos a un hombre que es consciente de lo que está diciendo en oración. La Biblia dice que debemos orar con inteligencia. No quiere decir que solamente los inteligentes pueden orar. Lo que está diciendo es que ore con conocimiento de lo que está haciendo. Aquí hay tres cosas fundamentales en esa sencilla oración del versículo 6. Lo primero es la visión de Dios. Dios es el Dios de los cielos. Mire que Jesús no se equivocó cuando enseñó el Padre Nuestro, cuando dijo, Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué necesitamos esa referencia de Dios? Bueno, algunos hablan del cielo como lugar de perfección. O sea, Dios está en la perfección absoluta y total. Dios es conocedor de todo lo que se requiere y necesita. Y eso es cierto. Pero si usted tuviese la posibilidad, hoy día se da más fácil con los famosos drones, con los satélites, de poder mirar desde arriba las situaciones que se están dando en un terreno determinado. Cuando esa posibilidad se tiene una mejor perspectiva de lo que está sucediendo y lo que se debe hacer. Cuando la Biblia dice Dios está en los cielos, enmarca que nosotros de alguna forma la oración la levantamos aquí en la tierra. Y nosotros levantamos la oración conforme a lo que vemos aquí. Y la verdad es que muchas veces lo único que vemos son los problemas que nos rodean. Vienen de Asiria, vienen los moabitas, vienen los edomitas, es lo único que está viendo Josafat. Pero él inmediatamente se conecta con Dios y hace uso de ese satélite que Dios maneja. Al decir Dios que estás en los cielos es, yo me conecto contigo y empiezo a ver las cosas como tú las ves. A veces rechazamos lo que Dios está haciendo porque no entendemos que Dios sí está viendo lo que está sucediendo en un plano mucho mayor que lo que nosotros alcanzamos. Entonces, primero, entender que cuando yo levanto mi oración, Dios me levanta para que pueda ver cómo Él está viendo las cosas. Segundo, dice que tiene dominio sobre todas las naciones de la tierra. En este caso el conflicto es entre naciones. Son 4 naciones que vienen contra Israel. Y obviamente lo que reconoce Josafat es que por encima de esas 4 naciones con grandes ejércitos, como una multitud, dice, aún por encima de ellos hay un gobierno superior. Dios es el gobernante de todas las naciones en la tierra. Y mire, si algo yo le invito a hacer es, lea la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y usted descubrirá
que Dios conoce toda la historia, desde el principio hasta el fin, y Dios tiene propósitos que cumple en medio de ella. No se aterre, este mundo está aún en gobierno del príncipe de este mundo, ¿recuerda? Pero soberanamente Dios no ha perdido el control. El diablo quiere hacer muchas cosas y actúa, interviene, afecta, pero créame que por encima de eso hay un poder soberano de Dios. Y ese poder del diablo siempre está supeditado a la autoridad soberana de Dios. Dios solamente le permite hacer lo que le permite hacer. Satanás no puede hacer más de eso. Así que todo esto que vemos que aún Dios ha permitido por la decisión de nuestros corazones está bajo la soberanía de Dios. Él reclamó diciendo: Señor, nosotros te obedecimos, nosotros no los tocamos a ellos. Nosotros pasamos por su territorio y nunca tomamos nada de ellos, lo que usamos y consumimos pagamos. Así que nosotros no generamos este problema. Y eso es una realidad en la vida. No siempre usted genera los problemas. Los problemas se generan solos. Y muchas veces vienen contra usted y usted dice: es injusto. Hay situaciones en las que usted ha vivido, ha atravesado su familia, que son injustas, que no fueron causa y respuesta de una acción equivocada nuestra. Pero ¿sabe qué? Aún eso está bajo control. A veces nosotros queremos reaccionar y hacerlo por nosotros mismos. Tranquilo, no haga lo equivocado. Vaya, humíllese y comience orando diciendo: tú estás en los cielos, conéctame contigo y tú tienes el dominio sobre todas las cosas. Ya no son naciones a las que usted enfrenta, ya son otros desafíos, pero esos desafíos están en esa visión de Dios es soberano. Mi vida y su vida están en las manos de Dios y son seguras. No tema. Dios sabe lo que está haciendo. Lo que trate de hacer es tener esa comunión y relación con Dios en obediencia a su instrucción. Muy bien, y lo tercero que él plantea es: en tu mano hay tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Y estamos hablando de un poder irresistible. No hablamos de poder, porque una cosa es poder y otra cosa es poder irresistible, porque uno puede tener poder, pero puede que haya otro poder que se contrapone y me neutraliza. Puede haber otro poder superior y me aniquila. Pero cuando la Biblia dice no hay quien te resista, habla de un poder irresistible. Y ese poder está en Dios, no está en nosotros. En nosotros no hay poder irresistible. En nosotros hay una capacidad, hay un poder limitado y con él somos responsables de actuar. Pero el poder irresistible solamente reposa en Dios. Por eso cuando él se humilla y se vuelve a Dios y hace su oración, el Dios que está en los cielos, el Dios que tiene control soberano en las naciones y circunstancias, y el Dios al cual nadie se le puede resistir, pues obviamente yo estoy del lado ganador. Eso debe ser la oración. La oración que uno haga a Dios, una oración inteligente. No haga solamente oraciones emotivas. No digo que no sea propio a veces de los momentos que uno se lamenta, que uno llora, pero ¿sabe qué? Rápidamente retome la conciencia de lo que conoce de Dios y úselo en su oración. En el versículo 7 agrega a esa oración diciendo: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Aquí está haciendo uso de una promesa y sabe que Dios es cumplidor de ellas. Porque obviamente esa tierra donde hoy están, ese territorio donde está Josafat reinando, Judá, Israel dividido, dice, este territorio perteneció posiblemente a algunas de esas tribus en el pasado. Pero tú le prometiste a Abraham que le darías esta tierra. Y tú colocaste esas naciones en su respectivo lugar y les has respetado a ellos la promesa y les has provisto a ellos su necesidad. Mire, a veces uno dice: no, es que el pueblo de Israel es ventajoso. El pueblo de Israel, ¿sabe quién es más rico que Israel? El pueblo árabe. ¿Quiénes tienen las reservas de petróleo? ¿Dónde está la mayor riqueza y opulencia en el mundo? Es en el pueblo árabe. Porque Dios les prometió a ellos y Dios les cumplió a ellos. Cuando se va el hijo de Abraham llamado Ismael al desierto, ¿qué le dijo Dios a Abraham? No te preocupes, yo me voy a encargar de tu hijo. Tú sigue con tu hijo Isaac conforme a la promesa. Yo me encargo de tu hijo Ismael. ¿Y qué hizo Dios? Lo bendijo. Ahí está bendecido. Y cuando él dice: tú les prometiste a esas naciones su territorio y se los diste, a Abraham le prometiste este. O sea, este hombre en su oración conoce la historia y reclama las promesas de Dios. ¿Por qué es bueno conocer la Biblia?
porque ahí conozco la historia de Dios, que es nuestra historia. Y conozco en la historia de Dios sus promesas para mi vida. Y cuando yo oro, voy a la palabra de Dios y digo, tú dijiste, como Él lo está diciendo. Para uno, humanamente hablando, que le digan tú dijiste cuando no obedece lo que uno mismo dice, es de afrenta, ¿cierto? Usted se siente mal. Cuando el hijo se acerca al papá, le dice, papá, tú dijiste que ibas a ir y no fuiste. ¿Cómo se siente uno? Este berraco, perdón, este chino, ¿me entiende? Uno no se siente cómodo con eso. Y a veces a nosotros nos da como cierto escozor o temor decirle a Dios, tú dijiste, porque es como desafiarlo. ¿No sabe qué? A Dios le gusta que le recordemos lo que Él ha prometido, porque en lugar de sentirlo como una afrenta, para Él es un honor que usted crea en su palabra, que usted confíe en sus promesas, porque no todo el mundo lo hace. Porque la gente empieza a reclamar, quejándose a Dios de dónde está y por qué no actúa y por qué dejó y por qué no hizo. Pero este hombre dijo, pero tú dijiste, Dios, a Abraham nuestro padre que esta tierra sería suya y que no la dejarías que otros la tomaran. Así que yo, conforme a tu promesa, creo que tú tienes una respuesta para este problema. Mire, puede que todavía no tenga la solución, pero sé que hay respuesta. Usted tiene dificultades, a veces se convierten en problemas. Y aunque no tenga la solución al problema, usted sabe que hay respuesta, o por lo menos debería saberlo. Si Dios está presente, hay respuesta. Y luego conoceremos la forma en que Él va a actuar, la solución. Pero entienda que siempre habrá respuesta de Dios. Dios siempre va a actuar. Muy bien, Dios es un Dios cumplidor de sus promesas. Y mire lo que dice el versículo 8. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás? Porque en nosotros no hay fuerza con tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Esta parte de la oración es importantísima. Miren, lo que nosotros estamos leyendo y estudiando en este caso particular, y usted sabe que a mí una de las cosas que más me gusta predicar en la Biblia es el Antiguo Testamento, no porque no crea que el Nuevo Testamento es importante. Para mí el Nuevo Testamento nos da la norma específica de cómo proceder como hijos de Dios en la vida. Solo que el Antiguo Testamento me gusta mucho porque somos como niños, a los niños les gustan las historias. Cuando uno le cuenta historias a los niños retienen las historias. Si usted le da una cátedra a un niño, difícilmente va a recordar mucho. Pero usted le cuenta una historia y el niño inmediatamente se acuerda de la historia. Lo importante es que la historia tenga un fino propósito. Todas estas historias del Antiguo Testamento tienen un fin y propósito, ya es poder confiar en Dios y en Jesucristo su Hijo, como Él lo pidió que hiciéramos. Muy bien, dentro de esa historia, esto que está haciendo Josafat es recuperando la historia. Esta fue la lectura que Jesús seguramente hizo en algún momento. Uno cuando habla de Jesús que conocía las Escrituras, se imagina uno que Jesús andaba con una Biblia como nosotros y la leía. No, Jesús no tenía eso. En esa época todavía no se había escrito el Nuevo Testamento. Lo único que había eran los vestigios y libros del Antiguo Testamento. Así que lo que leía Jesús eran estos pasajes. Y seguro que Jesús conocía la historia de Josafat. Y como Josafat, seguramente Jesús conocía la historia de Salomón. Cuando Dios le dio a David la vía libre para construir el templo, recuerdan que David le pidió a Dios permiso para construir el templo y Dios se lo autorizó. Solo que le dijo que era su hijo quien lo iba a construir. Y Salomón lo construyó conforme a lo que David y Dios habían definido. El día que se consagró ese lugar, se hizo una oración que está en 2 de Crónicas 6. Si usted quiere revisarla, es una oración preciosa sobre lo que es la consagración del templo de Jerusalén. Y dentro de esa consagración, en el versículo 34 dice, cuando tu pueblo salga a luchar contra tus enemigos, donde quiera que lo envíes, si ora a ti en dirección de esta ciudad que tú escogiste y del templo que yo te he construido, escucha tú desde el cielo su oración y su ruego y defiende su causa. Esta oración la hizo Salomón cientos de años antes. Y cuando Salomón lo hacía, Salomón era consciente que esa no era una oración solamente para él, sino para cualquiera del pueblo de Israel que en el tiempo tuviese tribulación.
Y cuando hubiese necesidad y viniesen a ese lugar y orasen en ese lugar al Dios de los cielos, la promesa es que Dios les respondería conforme a su petición. Y eso es lo que nosotros debemos tener claro en nuestras vidas. Que hay promesas de Dios que han sido dadas en el pasado y que siguen siendo vigentes en el presente. Que no fueron solamente para Abraham, para David, para Isaac, que no fueron para Moisés, que no fueron para los profetas solamente, sino que también son para nosotros hoy. Y cuando Él dice es que tú dijiste que si teníamos problemas viniésemos a ti, hemos venido porque no sabemos qué hacer. De a ti volvemos nuestros ojos porque la promesa dice que tú nos oirás y responderás. Eso es lo que uno debe tener. Así que así como encuentro en Dios un Dios de promesas, debo conocerlas a través de su palabra. Usted sabe que nosotros en la iglesia y en Senfol procuramos basar la fe como la Biblia lo pide en la palabra de Dios. No que esté fundamentada en reacciones emocionales o en motivaciones emocionales. No que esté fundamentada en lo que un pastor predique o un líder comunique. La fe de uno debe estar asentada en la palabra de Dios. Dios dijiste tú. Bueno, nosotros obviamente, y entiendo que es responsabilidad y función, nosotros quienes estamos al frente de las iglesias o quienes Dios nos permite ser ministradores en un momento determinado, procuramos comunicar la palabra de Dios. Yo no puedo decirle, no, es que yo un día me soñé a las 3 de la mañana que Segunda de Crónicas era para el día de hoy. No puedo decir eso. Cuando yo pienso en qué sería lo mejor de la alabanza y la adoración, y recuerdo en oración historia de la Biblia, esta es una de las historias que más me fascinan, porque es una de las historias donde se encuentra la naturaleza humana en su mejor expresión. ¿Sabe qué es la naturaleza humana? Nada. Este hombre, ¿qué le está diciendo? Viene contra nosotros una gran multitud, nosotros no sabemos qué hacer, nosotros no sabemos qué decir, y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Sabe cómo es el estado en que Dios quiere encontrarnos? Así. Nosotros a veces pensamos que no, Dios necesita gente fuerte, valiente. No, necesita gente humillada, gente que reconozca su necesidad y sabe que no importa lo que uno tenga, siempre será insuficiente. Hay que arrodillarse ante Dios, y Dios a esos hombres los exalta, porque el que se humilla, Dios se encarga de exaltarlo. Así que cuando estamos hablando de no saber hacer nada, es la mejor expresión de la naturaleza humana. Pero también se descubre la mejor expresión de la naturaleza divina. ¿Qué es imposible para Dios? Nada. Así que nosotros nos la pasamos en ese juego de entender nuestra realidad y entender la realidad de Dios, y poner esa realidad de Dios al servicio de lo que Él prometió. Es para respaldarte y ayudarte en todas las circunstancias de tu vida. Muy bien, entonces Él viene y dice, tú dijiste y tú nos oirás y contestarás. Parte de la oración. Muy bien, termina la oración. Yo no creo que esta oración demore mucho tiempo, porque a veces la gente dice, no, hay que orar. Y entonces, ¿cuánto tiempo hay que orar? ¿Meterse 3, 4 horas de oración? A veces sí. A veces Dios lo despierta a usted muy en la madrugada y le pide que ore, y a veces usted se le va el tiempo y vienen 2 horas, 3 horas, 4 horas. Hay gente que ha orado en la historia mucho tiempo, y no se debe volver una competencia si este ora más y yo oro menos y entonces tengo que igualarlo. No, el secreto es que usted responda a la invitación de Dios de buscarle. Y a veces la oración es corta. En este momento no se pueden decir, Señor, te damos 3 meses para que nos respondan. En 3 meses ya no existirían. Si es una inminente invasión, en 3 meses ya no existen. Así que hay oraciones que requieren una respuesta rápida, y en otros casos instantánea, inmediata. A veces Dios dice, tranquilo, ese es un problema que vamos a resolver, pero no ahora, porque tengo otras cosas que mejor tengo que hacer primero. Ese problema te lo voy a resolver más adelante. Y uno a veces como que se incomoda diciendo, yo pensaría que este es el primero, pero no sale con que ahora no. Tranquilo, Él sabe qué está haciendo. Pero hay momentos en que dice, sabes que sí, lo que tú me dices tienes toda la razón, y es ahora en que debo orar. Esta oración en particular recibió una respuesta instantánea. Miren en el versículo 14, están acabando de orar diciendo, y no sabemos qué hacer, y a ti volvemos los ojos, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías. Los que están embarazados pueden poner un nombre de esos a sus hijos. Levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo, aquí hay 2 cosas importantes. Primero, ¿quién es el que viene a traer respuesta de Dios a nuestras vidas?
el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios vino. Ahora, obviamente no es como en el bautizo de Jesús, que descendió en forma de paloma. Muchas veces no es como en Pentecostés, que descendió en forma de lengua de fuego, ¿recuerdan? A veces no es visible, a veces no es palpable, no es experiencial a través de nuestros sentidos. Pero ¿sabe qué? Cada vez que clamemos, Dios envía a su Santo Espíritu con una respuesta. Porque Él dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré y te mostraré y te guiaré. Clama solamente y yo te respondo. Obviamente aquí vemos la respuesta de Dios. Vino el Espíritu Santo. ¿Qué usó ese día el Espíritu Santo? A un hombre que se llamaba Jaasiel, y que era en ese momento profeta. El Espíritu Santo lo usó en profecía. Y estos se llaman los dones espirituales. En la Biblia dice los dones espirituales. Dios ha levantado personas con habilidades y capacidades espirituales dadas por el Espíritu Santo y usadas por Él para cumplir ciertas tareas en el cuerpo. Pues créame, yo trato de comunicarle a usted lo que la Biblia enseña acerca de Dios, y creo que me esfuerzo porque sea conforme a la Biblia. ¿Puedo cometer errores? Sí. Y obviamente me cuido en oración y en estudio para que sea conforme a la Biblia, pero me puedo equivocar. Pero no es lo mismo cuando el mismo Dios empieza a hablar. Y eso lo puede hacer a través de los profetas, lo puede hacer a través de una persona en un momento donde el Espíritu Santo lo toma, como en este caso a Jaasiel, y empezar a decir: miren, escuchen. Y créanme que esas experiencias valen la pena en la vida. Valen la pena. Cuando Dios empieza a hablar, cállese. Si nosotros no usamos mucho en público, digamos en comunidad mayor, los dones, no los usamos mucho. En nuestras oraciones somos muy claros, muy precisos y muy exactos sobre lo que necesitamos orar en el momento. Pero los grupos pequeños, como son las edificaciones, las células, en esos momentos es muy propicio usar los dones y dejar que Dios hable. Y cuando Dios empiece a hablar, cállese, porque hay que escucharlo. Ellos estaban orando, y cuando terminó de orar, Dios empezó a hablar. Dios esperó que terminara para hablar. Cuando Él empieza a hablar, entonces termine de hablar y escuche. A veces Dios está hablando y uno también sigue hablando, y no le vamos a escuchar o no lo vamos a entender como Él quisiera. Dios esperó que terminaran y dijo: muy bien, ahora viene mi respuesta. Y empezó a hablar este profeta, que es llevado por el Espíritu Santo, inspirado por Él, y dijo: oíd, Judá, todo. Imagínense que usted está en ese momento ahí en el templo, en el atrio nuevo, todo el mundo, hombres, mujeres, y de pronto este hombre se levanta y dice: escuche, Judá, todo. Todo el mundo entró en silencio. Algunos hasta se durmieron, como los que están por ahí. Silencio. Porque va a hablar ¿quién? Dios. Escuche. ¿Qué dijo? Y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, ve la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Imaginen en ese momento. Están amedrentados, toda esa invasión lo superan en número, en capacidad. Ellos no saben qué hacer, oraron a Dios y de pronto Dios se levanta y dice: no teman. Yo estoy con ustedes. Esas naciones yo las conozco y sé cuáles son sus estrategias. Yo sé por dónde van a venir. Mire, les habló, ellos subirán por el valle por el accidente del torrente del Cis. ¿Sabe que Dios sabe lo que el enemigo va a hacer? Y le dice: y ustedes se ubicarán aquí y allá. Yo les voy a dar instrucción. Yo conozco esta batalla, es mía. ¿Sabe? Dios conoce de todas las cosas. Dios sabe de intereses en los bancos cuando usted tiene créditos. Dios sabe de problemas de salud y conoce las razones, los virus. Dios conoce las afecciones relacionales. Dios conoce todas las cosas.
Y entonces cuando Dios se levanta y dice, escúchame, esto no es desconocido para mí. ¿Cuántos diagnósticos médicos? ¿Cuál es? Cuando los médicos se aproximan y dicen, ¿sabe qué? Le hemos hecho de todo y no sabemos qué es. Y usted queda peor que al principio, porque por lo menos cuando le dicen a uno qué es, uno sabe a qué atenerse. Pero cuando uno no sabe qué es lo que lo está matando, el problema es mayor todavía. Pero Dios nunca va a decir, ¿sabes qué? No sé qué pasa. Es que estos de Moab, de Amón, nunca me consultaron a mí, nunca me dejaron entrar a sus sesiones de planeación, de estrategia. No, yo no conozco lo que ellos van a hacer. No, yo sé lo que van a hacer. Esta batalla es mía. Ustedes vayan y hagan lo que yo les digo y yo voy a pelear por ustedes. Esto, en el caso de Josafat, fue cierto y real. Y en su caso, no menos. Dios conoce su problema, Dios conoce su necesidad, Dios conoce lo que le está atacando a usted. Y Él sabe cuáles son las intenciones, cuáles son las estrategias. Y Él sabe por dónde viene, como Él sabe cómo puede usted responder y vencer en esa batalla. Pero tiene que hacer lo que ellos hicieron, oraron, reclamaron al Dios grande y poderoso de los cielos, irresistible en poder, dominador de las naciones, y que tenía promesas que cumplía y tenía promesas que en ese momento reclamaron. Y Dios vino en victoria. Muy bien, esa es parte de la respuesta a la oración. Bueno, no siempre escuchamos una voz audible que nos diga a nosotros las cosas. Yo quisiera. Yo he tenido días en mi vida muy difíciles. Y cuando le he clamado a Dios, háblame, dime algo que sea audible, perceptible, se ha quedado callado. Porque me fuera más fácil si Dios me dice, tranquilo, estoy aquí, yo descanso. Pero a veces no dice nada. Por lo menos de forma audible o una epifanía o una revelación. Yo no he visto ángeles. Yo no he visto la espalda de Dios como la vio Moisés. Yo no he visto los carros de fuego que llevaron a Elías. Yo no he visto muchas cosas. Pero ¿sabe qué tengo que me da seguridad y certeza? Esto es lo profético más seguro a lo que hacemos bien en estar atentos. La palabra de Dios. Y es así, Dios me ha dado la gracia de conocer mucho de ella. Y sé que cuando Dios dice, Dios cumple. Lo que tengo que pedirle, recuérdame lo que me has dicho. Y son años de acumulación de estudiar, de leer, de meditar. Todos los días ir cada mañana a la presencia de Dios a pedirle que me enseñe en su palabra. Y ahí está la respuesta. En su palabra está la respuesta. Si Él quiere usar una voz audible, que lo haga, pero no se vaya a asustar. Aquí lo hizo y todo el pueblo descansó. Oímos a Dios. Aunque no lo escuche, Dios está cerca porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé ningún día hasta el fin. Yo estoy contigo, yo te esfuerzo, sé valiente, te sostengo de tu mano derecha. Y puedo repetirle miles de promesas que en la Biblia hay. Eso es lo que nos da confianza. Cuando eso sucede y Dios le dice, no se preocupe que este asunto ya está solucionado, le quitan el piano de encima a uno. ¿Y entonces qué se hace? Una experiencia que tuve en el colegio, Álvaro Montilla, un compañero yo les he contado, 2 compañeros más recibieron a Cristo en esa época, tercero bachillerato, Álvaro era uno de ellos, y un día llegó Álvaro con una necesidad muy de profunda realidad en su vida familiar. Su papá tenía cáncer y estaba hospitalizado, y él nos pidió al curso de 42 estudiantes, la mayoría no cristianos, en el sentido de una conversión evidente al menos. Nos pidió que oráramos con él para que Dios sanara a su papá. Ese fue un desafío de fe. Y no éramos unas personas muy conocedoras de todo lo que hoy conocemos, ni podíamos dimensionar lo que Dios era, porque apenas estábamos comenzando. Y todos los 42 estudiantes de ese curso nos pusimos en silencio, y él hizo una oración a Dios diciéndole, Señor, sana a mi papá de cáncer. ¿Y sabe qué sucedió? Dios lo sanó. Dios lo sanó, solo que pues todavía éramos muy inexpertos. Cuando uno tiene una victoria, ¿se va a qué? A celebrar. ¿Cómo cree usted que celebramos esa victoria de Dios? Sí, yo no era muy espiritual, como tampoco todavía lo he logrado todo, pero era más carnal en esa época. Nos fuimos a tomar cerveza a celebrar. Bonita manera de celebrarle a Dios una victoria. Bueno, Dios conoce a sus borrachitos y entiende nuestras limitaciones. ¿Sabe qué hizo el pueblo de Israel? Se fue a celebrar, versículo 18.
Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, ¿sabe qué significa eso? Que estaba con la cara puesta contra el piso. Si se había arrodillado antes, ahora estaba postrado, estaba contra el piso, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron al Señor. Ahí está la celebración. Cuando Dios da victoria no es para salir corriendo y desmangarse. ¿Sabe qué? Es para humillarse contra tierra y todos a una sola voz adorar a Dios. Cuando hay necesidades, se llena el oratorio. Cuando hay grandes victorias, desocupado permanece. ¿Dónde está la gente de las victorias? Celebrando la casa nueva que Dios le dio. Entonces yo no puedo venir a orar porque me toca arreglar la casa que Dios me dio. Celebrando el carro nuevo que Dios le respondió, tengo que cuidarlo, tengo que lavarlo, celebrando el hijo que Dios le dio como respuesta a su oración, porque hay que cuidarlo, no hay que sacarlo, no hay que meterlo hoy día. ¿Y dónde está la celebración? ¿Dónde está venir a decirle, Señor, gracias por lo que hiciste, y postrados en tierra a adorar? Que Dios sabe que estamos ocupados en lo que Él nos dio. ¿Con qué es eso? Entonces que no nos dé para que estemos ocupados de Él. Tenga cuidado con esto. Si lo que Dios le ha dado a usted lo aparta de Dios, no se busque que Dios se lo quite para que se vuelva a acercar. Porque si no es así, a veces no funciona. Estos no se fueron, se reunieron allí y se postraron y adoraron a Dios. ¿Y cómo le adoraron? Versículo 19, los de alabanza se levantaron, los levitas hijos de Coat y de los hijos de Coré eran los de la alabanza, para alabar a Jehová el Dios de Israel con fuerte y alta voz. Para aquellos que dicen que eso medio fanatismo es. Sí, yo entiendo que si una celebración religiosa no tiene muerto, entonces no es buena. Corralejas de Sincelejo, ¿recuerdan? La corraleja sin muerto no es buena. No, perdóneme, no necesitamos llegar a esos extremos, pero sí al menos levantar nuestra voz. Usted en el próximo partido contra Brasil, cuando Colombia le gane, ¿qué va a hacer? No me dejan profetizar, entonces está bien, no crean. ¿Qué va a hacer cuando Dios haga un gol? Bueno, Colombia lo hace. Usted va a gritar, usted no se va a quedar callado diciendo, celebró. No, usted se levanta. El día septiembre 5, hace unos cuantos años, 5-0 a Argentina, misma fecha. Y es la misma fecha, septiembre 5. Yo me acuerdo que estábamos ahí sentados y cuando hicimos el primer gol nos levantamos. Cuando hubo el segundo gol nos levantamos. Cuando hubo el tercer gol uno brincó y se dio contra una escalera que había ahí. No midió, claro, ya a esa altura uno no sabía cómo celebrar 5 goles que nunca habíamos hecho antes. Bueno, hay que celebrar ¿cómo? Con fuerte y alta voz. ¿Para qué la alabanza? ¿Para qué la adoración? ¿Por qué levantamos la voz? ¿Por qué a veces gritamos? Es que grito de júbilo. ¡Uy! No, perdóneme, ese grito no asusta a nadie. Si era intimidar a aquel que es el adversario, enemigo, como hacían en la guerra. Recuerdan que golpeaban los escudos, que pisaban duro, que gritaban. ¿Para qué era todo eso? Para intimidar al adversario. A Dios nos dice, grite duro, celebre que yo estoy. No, eso no asustó a nadie. Hay que alzar la voz y con fuerte voz decir, tú eres el Dios todopoderoso, nada imposible para ti. Hay que celebrar. La adoración y la alabanza es celebración. Y por eso los tiempos de 5 a 5 y 45, normalmente de 10 a 10 y 45 en nuestras reuniones generales, es para eso. Para celebrar, para adorar, para bendecir a Dios, porque se supone que Él nos ha estado hablando y guiando durante toda la semana. Entonces venimos a celebrarle al Señor. Bueno, después nos sentamos a escuchar lo que tiene que decirnos, pero ¿sabe qué? Celebramos a Dios. Primer día, el día de la convocatoria, eso sucedió en un solo día, todo eso. ¿Sabe qué? Ya está definido el problema y ya está solucionado en un solo día. Solo que hay que ir a actuar. Segundo día, día de la batalla. Versículo 20, cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, no había guayabo. Entonces se levantaron ¿cómo? De mañana. ¿Y qué hicieron? Se fueron a donde Dios les dijo que debían ubicarse. Se levantaron de mañana. ¿Sabe qué?
Las victorias se obtienen allí. Dios nos dice, tranquilos, esto es mío, yo voy a solucionar esto, amén, listo. Al día siguiente, ¿qué hago? Yo me relajo porque Dios ya va a resolver. No, no se relaje. Levántese temprano, ubíquese donde tiene que estar ubicado. Dios les había dicho, ahí tienen que estar, ahí se fueron a estar. Y dice, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Qué le estaba diciendo? No olviden lo que pasó ayer. Dios nos dijo a través del profeta, y cuando Dios dice estamos seguros, cuando dice el profeta seremos prosperados. Así que no lo olviden. Hoy vayan y enfrenten, asuman la batalla, pero tengan en cuenta que Dios ya lo definió. Claro, a veces uno espera que Dios resuelva las cosas y me llamen y me digan, tranquilo, ya todo está arreglado y entonces ahí sí me arreglo y salgo. No. Salga. Mi bendita suegra, que en paz descanse, yo también, decía, salga que aunque con piedras tropieza. Era una frase que ella usaba. Salga que aún con piedras tropieza. Si usted no sale, no va a tropezar nada en esta vida. Salga. Asuma. No se deje dominar por depresión, por angustia, por aflicción. No, un momentico, ya Dios habló. Despójese, sacúdase, levántese. ¿Dónde debo estar, Señor? En mi trabajo, en mi trabajo, en mi universidad, en mi sociedad. Estoy ahí donde Dios me pidió que estuviera. Voy a hacer lo que Dios me dijo. Y eso es conforme a lo que Dios ya había hablado. Él dijo que la victoria estaba dada, pero que yo debía ir a asumir mi responsabilidad. Versículo número 21. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. ¿Está bien? Entonces había dos grupos. Uno que eran los de la alabanza y la adoración, estaban vestidos con todas las leyes de la ley, no vinieron ni en chancletas, ni en pantuflas, ni en pijama o sudadera, estaban con los ornamentos sagrados. Era un día de victoria. Hay que estar preparado de la mejor manera. Que no lo cojan a usted sin bañarse y despelucado. Báñese, peínese, arréglese. Es el día de victoria, póngase las pilas. Esté parado en el momento. Y empezaron ¿a qué? A cantar y alabar. Sí, sintonice de tempranito con alabanza y adoración al Señor. Pero igualmente empezó a salir la gente armada. Hay dos grupos de personas. Los que están adorando y alabando y los que tienen que salir a enfrentar. Esto no es raro. Mujer de Dios, usted dio la bendición de poder estar en su casa mientras su esposo sale. ¿Su esposo sale a qué? Luchar. ¿Y usted se queda a qué? Descansando. No, a orar. Usted tiene que elevar la voz a Dios. No haga como muchas mujeres que por piedra con su marido, ojalá le vaya mal hoy. ¡Pilas! Porque lo que le suceda a él lo va a afectar a usted, a sus hijos, a su casa. Entonces, ¿qué debe hacer? Mientras él sale a la batalla, usted quédese adorando. Cuando sus hijos se van a la universidad, ¿qué hace usted? No, ya se fueron, entonces ahora sí puedo dormir, ¿recuerda? Ahora sí puedo hacer en la casa. ¿No sabe qué? Haga una oración por sus hijos. Porque ese es el momento de orar e ir a la guerra. Estamos haciendo cada uno lo que nos corresponde. Bueno, cuando todos se vayan a la guerra, pues todos oren. Porque algunas mujeres ya me están mirando y usted ¿qué cree? ¿Que yo no hago nada? No, yo sé que usted también sale a batallar y que usted enfrenta la vida. Pero sabe que no se olvide de adorar y alabar en medio de la batalla. Eso no es solamente en un ratico en la mañana. Todo el día mantenga una canción en su corazón y esté alabando y adorando a Dios, y repítala una y otra vez hasta que eso forme parte de su actuar en creencia. Fueron convencidos. Para Dios su misericordia es grande. ¿Usted no lo ha entendido? Dios es bueno, fiel, y su misericordia para siempre. Nuestras victorias han venido por eso. Y salieron. Y dice en el versículo 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Cuándo qué? Cuando empezó la alabanza.
Estos estaban alabando. Estos estaban empezando a ir al valle de Tecoa. Cuando estos comenzaron a alabar y estos apenas empezaban a salir de la ciudad, allá en el territorio enemigo, Dios empezó a convulsionar la situación allá. Y se afectó tanto el pueblo, se confundieron tanto que empezaron a pelear entre ellos. Israel apenas iba caminando con su ejército. Los de la alabanza mantenían esa relación de adoración. Y mientras tanto Dios estaba librando la batalla. ¿Cuándo? Cuando los de la alabanza empezaron a alabar. Dios ya está haciendo batalla cuando usted empieza a alabar. Dios ya está librando su campo cuando usted empieza a alabar. Uno a veces piensa, bueno, vamos a alabarle y después hay que salir a darnos en la cabeza con el que sea. Tranquilos, salga. Que seguramente, como en este caso, muchas veces no tendrá que darse en la cabeza con nadie. ¿Sabe qué sucedió? Versículo 22. Y comenzaron a cantar y a entonar cantos de alabanza, y Dios puso a los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, se mataron los unos a los otros. Y el 23 dice, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron, los del monte de Seir, para matarse y destruirse. Y cuando hubieron acabado con los del monte, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y en el 24, y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí, yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Tenaz. Cuando ellos ya llegan a la ciudad límite donde está la torre de vigía, hacia donde viene el enemigo, la invasión, lo que encuentran es un campo lleno de cuerpos muertos. Ninguna intervención de Israel o humana a favor de Israel. Dios había hecho todo y ¿sabe qué? Ni uno solo había escapado. Ellos quedaron, imagínense, ¿qué pasó acá? Si nosotros no hemos disparado ni siquiera la primera flecha, nosotros no hemos movido el primer tanque, nosotros no hemos hecho la primera escaramuza y ya todo está definido. Sí, Dios le dijo, esta pelea es mía. Solo que ustedes vayan. ¿A qué iban? La razón por la que Dios los envió allá es, dice en el versículo 25, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. ¿Se da cuenta? ¿Sabe por qué hay que salir? Porque hay que ir a recoger lo que Dios nos va a entregar. Aquí la amenaza al principio es nos van a despojar, nos van a sacar de aquí, nos van a quitar todo, nos van a matar. Y cuando Dios termina su batalla dice, vayan y recojan todo lo que hay para ustedes. 3 días duraron recogiendo botín y llevando, recogiendo y llevando. Imagínense la cantidad. Ellos estaban orando porque Dios les dice el botín del enemigo. Ellos estaban orando porque Dios los librase del enemigo. La oración no estaba interesada, Señor, y cuando nos libre de ellos, que todo lo que ellos tienen es para nosotros. No, esa no es la intención. ¿Sabe qué? Con que nos salve la vida es suficiente. Pero Dios, como es bueno y generoso, dice, les salvo la vida y les agrego riquezas, reconocimiento. Así es Dios. 3 días. Entonces se acabó el segundo día grave, el del ayuno y el de la batalla. El del ayuno y el de la batalla, recuerde eso. Hay días para ayunar, hay días para salir a batallar. Y viene el tercer día. Demoraron 3 días recogiendo. Entonces, en el versículo 26 dice, y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolo de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. 4.º día, después de recoger 3 días el botín, allá no se fueron a llevarlos a la casa de empeño y cuánto me da por esto y cuánto. Recogieron todo el botín, lo guardaron y una vez que terminaron fueron a buscar a Dios. ¿A dónde? Donde todo había comenzado. ¿Recuerda dónde había comenzado todo? En el templo. Allá mismo fueron. Y ya sin los tesoros y sin las riquezas adicionales, solamente ellos para adorar a Dios. ¿Y con qué fueron? Con baterías, con pianos, con guitarras,
En ese caso, en esa época eran salterios, arpas, trompetas, instrumentos musicales. ¿Para qué? Para armar una guachafita, que nosotros le llamamos alabanza. Para alabar a Dios. Sí, uno puede alabar al Señor con un CD. Aquí hemos tenido de visita a Marcos Witt, a Les Campos, ¿sí o no? Cuando no está el equipo de alabanza disponible, siempre hemos invitado a esta gente y siempre nos cumple. Vienen en un aparatico así chiquito, redondo, y ellos siempre nos cumplen. Uno puede hacer la alabanza como quiera, pero qué bueno tener instrumentos para usarlos para la gloria de Dios. Y estamos en este tiempo diciéndole a la iglesia, es hora de que cada uno asuma su ministerio, que cada uno ocupe su lugar. Y hay algunos que su lugar es la alabanza. Hay gente que Dios le ha dado buenas voces, que Dios le ha dado capacidad para interpretar instrumentos musicales. Los usan en las noches de parranda, en las de tertulia familiar, para complacer a sus amigos cuando les piden. Pero si Dios les dice, quiero que me cantes o toques para mí, no, yo no tengo tiempo. Lo que Dios nos dio es para usarlo. ¿Y cómo usarlo? Pues obviamente cada uno en su lugar. Yo soy un músico frustrado. Intenté tocar todo y lo único que me resultó fue el timbre. Eso, de resto yo intenté tocar guacharaca, maracas, en La Guajira toqué el bongo, todo lo que usted quiera. Intenté tocar guitarra y fue cuando se me dañó un dedo y entonces se me enredaba en las cuerdas. Intenté tocar piano y se lo dejé más bien a mi hijo. ¿Sabe qué? Yo soy un músico frustrado, pero que me fascina alabar, me fascina alabar. No necesito tocar instrumentos, no necesito tener una buena voz, por eso apago el micrófono cuando yo canto. Pero ¿sabe qué? Me gusta alabar a Dios, porque eso es lo que Dios me pide. Si mi vida es una vida de victoria permanente, yo debo tener una vida de alabanza victoriosa permanentemente. Y aquí los encontramos, otra vez en el templo, y todos alababan al Señor, y llevaron todos los instrumentos y empezaron a cantar. Imagínense cómo hubiese sido esa fiesta ese día. 3 días recogiendo botín, todos los enemigos sin uno de ellos escapar, y sin que hayan disparado una sola flecha. ¿Cómo no tener una celebración como dice la Biblia que la tuvieron? De seguro salimos invictos cada semana, y Dios nos ha bendecido, y salimos en medio de nuestras batallas y luchas viendo la gloria de Dios. Todavía faltan batallas por librarse, claro, pero ¿sabe qué? Dios es nuestro guardador, Dios es nuestra defensa. Y lo último, para que usted vea que la bendición de Dios no es solamente puntual, aquí se le resolvió el problema. Moab, Edom, Amón y los sirios fueron destruidos. Mire lo que dice en el versículo 29. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Qué increíble. Aquí le resolvió un problema puntual, pero tuvo paz por todas partes. Y todas las naciones guardando distancia, porque es que el Dios que pelea con ellos es irresistible. ¿Sabe qué? A veces los enemigos saben mejor que nosotros quién es el que pelea con nosotros. El enemigo sabe que cuando Dios está peleando por nosotros, no hay quien pueda sostenerse. Y ese es el que siempre dijo, yo estaré contigo todos los días. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, porque el que lo haga contra ti, lo hará sin mí. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué debemos en este tiempo rescatar, resaltar en nuestras vidas? Nuestro más grande enemigo es el temor, el miedo, nuestro más grande enemigo. Los problemas, las necesidades, las adversidades no son tanto el problema, sino nuestras respuestas cuando el temor inicialmente aparece y le damos rienda suelta en la imaginación. Nos empezamos a imaginar todo lo malo que va a suceder. No, el temor viene y me obliga a humillarme ante Dios. Buscar al Dios, 3 cosas importantes: que está en los cielos, que tiene el control sobre todas las naciones de la tierra y cuyo poder es irresistible. 3 cosas claves. Que ha dado promesas para que nosotros las reclamemos y que nosotros podamos hacer oraciones, como la Biblia dice, con inteligencia y sabiendo que Dios es el que pelea nuestras batallas. Y una vez eso suceda, venimos a adorar y alabar a Dios
con beneficios totales. Este es el resumen de esa historia. Y ese Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Así que, ¿cuál es el problema? ¿Qué situación no puede resolver el Señor? ¿Qué cosas no podrá cambiar Él? No hay ninguna. Así que vamos a orarle a Dios y vamos a darle gracias. Muy bien.